El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Es la verdad, la palabra de Dios, la que te hace libre, no las emociones, no los sentimientos, no. Es la palabra de Dios. Hoy seguimos estudiando la raíz. Nuestro tema principal, la raíz. Estamos estudiando Romanos capítulo 11. Hemos hecho un detenimiento en el capítulo 11, versículo 16, porque trae un contenido espiritual para tu vida. ¿Cuál es el objetivo de este ministerio? El objetivo de este ministerio es que tú aprendas de la palabra de Dios. El propósito de este ministerio es que tú aprendas de la Biblia y cuando estés leyendo o estés en tu devocional, puedas leer el versículo y puedas entender de qué se trata, de qué está hablando el autor, de qué nos está enseñando Dios, qué historia fue la que pasó, porque la Biblia es historia y la historia es la evidencia de algo que pasó, de algo real. La Biblia no es filosofía. La Biblia no es una letra, un libro, no. Es la historia por la cual Dios se manifiesta y se ha manifestado por medio de un mensaje. Se usaron en el Antiguo Testamento todo real, el sacrificio, el holocausto, las ofrendas, era real. Pero ya para el Nuevo Testamento hay un mensaje. Muchas personas dicen, es que la Biblia son solo símbolos. Déjame decirte que eso fue lo que resultó de la traducción de la Biblia en el año 270-275, cuando se tradujo la Biblia al griego. Recordemos que su origen o su lenguaje era el hebreo y se escribió el Tanaj o el Antiguo Testamento, se escribió en hebreo y en el año 270 se tradujo por orden de un rey de traducir la Biblia, el Tanaj, al griego. Tú me escucharás hablar del Eterno, del Tanaj, de Yeshua y dirás, ya se convirtió en mesiánico. No. Déjame decirte que firmemente fui adoctrinado por mi amado pastor en teología en la iglesia Filadelfia, Abraham Peña. Fui adoctrinado que estamos en el tiempo de la gracia. Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo es mi Salvador. Y no hay otro mensaje más. Yo no puedo traerte arandelas, añadirte cosas, porque no está bien. Es Cristo nuestro mensaje. De hecho, la profecía sigue su curso. Y Cristo vendrá por segunda vez. Cristo vendrá nuevamente a levantar su iglesia. Por eso tenemos que prepararnos. Así que vamos al estudio de la palabra de Dios, la raíz. Escribimos en nuestra introducción, venimos estudiando un versículo que es una metáfora con una doble comparación, la masa y la raíz. La metáfora es la identificación que se usa por medio de la literatura, porque la Biblia es literatura, pero es una historia, o en otras palabras, es una historia literaria real, vivencial, actual, porque su autor no ha muerto. Su autor es vivo y Dios no ha muerto.
Así que la metáfora es la identificación de dos conceptos con una semejanza donde el uno es literal y el otro es figurado. Por lo tanto, esta metáfora del versículo número 16 de la carta a los Romanos tiene como objetivo enseñar que la masa es mi reconocimiento que Dios me santifica mi vida. Tu vida y mi vida es santificada por Dios. Posicionalmente mi condición es transformada porque quien me santifica se llama Jesucristo. En Él, Dios Padre me ve santificado. También debo andar en una vida de cambio, de regeneración, de transformación, la cual estoy en una santidad práctica. Y la santidad perfecta será cuando muera. Todos cuando moramos tendremos una santidad perfecta. Por ahora tengo mi santidad posicional en Cristo, mi santidad práctica, y la raíz es mi unión a Cristo que me hace ser un hijo de Dios. Ahora, la masa y la raíz sirven de ejemplo para hacer notar la importancia de ser espiritual. La masa no es nada, sino cuando la masa se lleva al sacerdote, el sacerdote la eleva como una ofrenda a Dios, es santificada. Cuando la masa es santificada por esa acción que yo hice, toda la demás masa es también santificada. Al igual la raíz. La raíz es lo que sostiene el árbol. Así que eso se debe notar la importancia de ser espiritual. Para tú poder tener parte en el reino de los cielos, debes saber que la nueva vida en Cristo resulta del oír. Y el apóstol les está diciendo, hay un mensaje de las buenas nuevas. Y el obedecer, reconociendo al Mesías, a Yeshua, a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios, al Verbo, la palabra, como lo anunciaron en el cumplimiento profético. Y solo esto se adquiere por la fe, más que por ser descendiente de una persona, porque esa fe es lo que me introduce a gozar una vida eterna. Mira lo que dice la Biblia en Juan, capítulo 3, versículo 6. Hoy estamos estrenando Juan Esteban Gómez al frente. Y qué bendición. Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice la Biblia, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que tanto la masa como la raíz tienen un tinte de identidad espiritual. También este versículo se puede interpretar como la pertenencia que hay a la descendencia de Abraham, padre de los judíos, creyentes en la carne y padre de los hijos de Dios, insertados en la misma fe que el patriarca Abraham obedeció. Él la cumplió. Él cumplió las demandas de Dios para existir una simiente espiritual. Así que, mi amado, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo número 9. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. He venido estudiando con el doctor Luis Abraham. He venido estudiando la teología del Antiguo Testamento.
Ayer hablaba con un buen amigo, hermano en Cristo, y me decía, el Antiguo Testamento es la ley. Y yo le dije, no, no es la ley. El Antiguo Testamento o la Tanaj contiene el Pentateuco o la Torá. Pero todo el Antiguo Testamento me muestra a Cristo como el misterio que se había de revelar al hombre. Un misterio es una verdad declarada. Y cuando Él fue anunciado por los profetas, hoy vemos su cumplimiento. Hoy vemos que Él es nuestro Salvador. Es que uno comprende el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es como la raíz, es como el tronco. El Nuevo Testamento son las ramas, el fruto. Entonces, es bueno uno estudiar el Antiguo Testamento desde la perspectiva histórica en un cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora, la raíz. Centrémonos en la parte B de este versículo. La palabra raíz tiene un significado en el contexto bíblico. En primer lugar, se usa en un sentido figurado. Un sentido figurado es algo que guarda una relación con la expresión o la palabra que no es literal. Recordemos que Dios, creador, es rico, es sobrenatural. Y la Biblia contiene historia, poesía, literatura, mas no sabiduría. Porque la Biblia es la verdad. Entonces contiene la verdad. La sabiduría permite que varias personas opinen lo mismo y nunca estén de acuerdo. La verdad es la que te saca a ti del pecado y del error y cambia tu sabiduría por el conocimiento de Dios. Así que la raíz tiene un sentido figurado. En primer lugar, la raíz se usa para decir que es la fuente de vida. ¿La fuente de vida cuál? Espiritual. Cada persona puede tener vida, pero no por sus propios méritos, no porque la persona tiene el conocimiento, no porque la persona recibió a Cristo, no en ningún momento. La persona tiene vida porque posicionalmente Cristo le da la vida. Por eso la Biblia dice, en Él está la vida. Y la vida llegó a los hombres. Entonces yo por mérito recibo a Cristo y hago algún mérito, no me es tenido en cuenta. Porque es que Cristo ya hizo la obra. En el Antiguo Testamento el hombre trataba de hacer la obra. En el Nuevo Testamento Cristo hizo la obra. Por eso tú tienes que pararte en el paradero que es. Porque todo paradero trae una instrucción. Y el único paradero que te lleva a tu destino es en el que tú te bajas. Pueden haber otros paraderos donde la gente sube. Pero donde tú vas hay un solo paradero. No pueden haber más. Cristo es tu paradero. Cristo es el ancla. Por eso la raíz se usa figuradamente para decir que es la fuente de vida espiritual. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo número 17. Número 17. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste insertado en lugar de ellas, llegaste a ser partícipe de la raíz, de la rica savia del olivo. Mira la verdad escritural. Tú, antes de ser cristiano, no eras nada. Recibiste a Cristo en tu corazón. La Biblia dice, eres un olivo silvestre. Y eres insertado en el árbol por donde de la raíz fluye todo. Así que la fuente espiritual es la fe.
La raíz del creyente es la fe. También hay otra porción que denota la condición que había en Israel para con su Dios, que estamos hablando de la raíz. Y la raíz alimenta las ramas. Pero mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 5. Deuteronomio 32, 5. La corrupción no es suya. De las ramas es la mancha. Generación torcida y perversa. Dice Deuteronomio, ya te lo voy a explicar. Ahora, miremos qué dice Romanos 11:18, el versículo que continúa en nuestra presentación. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es un grave error del creyente pensar que su fe hace que la mano de Dios se mueva, y si algo no sale es porque algo anda mal, y es un grave error. Tu fe te hace partícipe de Dios, y debemos saber que hay momentos, tiempos y circunstancias que pasan a nuestro alrededor que no nos deben dejar mover de la fe que hemos recibido. Ejemplo, este virus. Este virus al comienzo, todo mundo espiritual empezó a buscar en la profecía, empezó a buscar en una serie de cosas, la palabra de Dios empezó a hablar, otros empezaron con su decir, yo no me vacuno, eso es del diablo, otros sí, yo me vacuno, y empezó una serie de cosas. Pero la fe nuestra debe ser inamovible, con vacuna o sin vacuna, algún día vamos a morir. Y lo único que me lleva al trono de la gracia es mi fe. Así de sencillo. Y esto que ha pasado es cumplimiento de la profecía. La profecía no se puede detener. Nadie la puede detener. Pero la fe nos hace ver la profecía como el afianzamiento, como el pararnos y decir, es real. La otra palabra o la raíz, la palabra raíz se usa en la Biblia para describir qué hay dentro del hombre o qué le motiva a inclinarse hacia algo, hacia Dios o hacia el mal. Un ejemplo registrado en la Biblia es el amor al dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. La Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Leámoslo. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Mira lo que hace poco escribió nuestro amado Benny Hinn. Digo amado porque todo el que recibe a Cristo es un amado de Dios. Que tenga un error, eso Dios juzgará. Yo no soy quien para juzgar. Yo no puedo jactarme de mi posición y mi conocimiento y mi fe para desmeritar a otro y su labor. No. Pero él dijo algo muy cierto y dijo, cuando llega la unción ministerial, acapara y termina perdiéndose la unción del hogar. Los hijos empezaron a desviarse, él comenzó a desviarse, perdió su hogar, una serie de cosas. Pero Dios, que lo ama, lo hizo reflexionar. El amor al dinero, ¿qué hay dentro de nosotros? Otro pasaje de la misma versión, miremoslo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo número 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Otro panorama del mismo versículo de la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice?
Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. O sea, esa es la raíz de la persona. Esa es la raíz. Está dentro. Es su manera de pensar, su manera de obrar. Porque el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Qué grave error pensar que cuando una persona es próspera es porque está bien delante de Dios. No, eso es un grave error. Porque aquí la Biblia dice, muchos tendrán dinero cristianos. Es una raíz. Esa raíz es mala. Y obtienen el dinero. Y cuando obtienen el dinero, su corazón se desvía a no obedecer a Dios y terminan en muchos males, en muchos problemas. Así que la raíz. Leamos nuestro versículo de hoy, Romanos 11:16. Todo lo que te hice fue una pequeña introducción para que cuando empecemos el mensaje tú lo entiendas. Romanos 11:16. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, la masa, sus descendientes también serán santos, la raíz. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa. ¿Por qué? Porque la porción que se daba como ofrenda es santa. Mira que Dios no te pide el 100%, te pide un poquito. Ese poquito hace que todo se multiplique. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Así que esta metáfora tiene una enseñanza para tu vida. Vimos en primer lugar que el apóstol usó esta metáfora extrayéndola de Números 15:19. Cuando comenzáis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta como ofrenda de la era, así lo ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Así que esta ordenanza fue dada al pueblo judío en la Tanaj, Antiguo Testamento, pero había un misterio. El misterio eran los gentiles. A los gentiles que habitaban con ellos también se les dio la orden de observar esta ley. ¿Por qué un misterio? Porque era una verdad revelada, no manifestada. Ponme atención, revelada, mas no manifestada. Pero Dios en su misericordia estaba mostrando que el que santifica al judío y el que santifica al gentil es Dios. Recordemos que la ley fue dada exclusivamente a los judíos, pero habían gentiles que observaban la ley, se condicionaban a ella, por lo cual la obedecían. A esto se le llama prosélito. La palabra prosélito significa una persona que se ha adherido o recientemente mira esa causa o se ha adherido a una ideología o a una colectividad. En esta ocasión, a guardar la ley dada al pueblo judío. Ahora, la primera parte tiene como propósito mostrar que la bendición de Dios es para todo aquel que reconoce que la bendición que obtengo yo en mi empresa, en mi familia, es porque reconozco que procede de Dios. Entonces, en el campo de mi empresa, pues presento mis diezmos y ofrendas. En el caso de mi familia, hago el devocional. En el caso de mi vida, hago mi devocional. Cuando hago eso, reconozco que es Dios quien me bendice. Ahora, yo doy a Dios, el Eterno, el Elohim, en acción de gracias, en reconocimiento que Dios cumple lo que promete, porque los judíos comenzaron a observar esta ofrenda, esta primicia, cuando
eran introducidos a la tierra. Cuando fueron introducidos, ellos dijeron, bueno, Señor, tú nos has traído hasta aquí, como tú nos has traído hasta aquí, Señor, nosotros te damos de lo que hemos recibido. Ahora vimos que la ofrenda está ligada a los alimentos de la mesa de Dios. En otras palabras, hacían parte de los panes de la propiciación que estaba en la mesa de los panes en el lugar santo. Así lo dice la Biblia. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Así que la Biblia ordena y dice, y tomarás flor de harina. Leámoslo. Levíticos, capítulo 4, versículo 5. Levíticos, capítulo 4, versículo 5. Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Versículo número 6 de Levítico. Y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Así que Dios lo había anunciado. Ahora, esta metáfora también se puede presentar o representar de dónde vino la primicia. De dónde un hombre que le cree a Dios y por esa fe se incluye a otros a la fe. Te estoy hablando de la fe de Abraham. Abraham no era un hebreo. Abraham venía de Ur, de los caldeos. Fue llamado en un tiempo de gracia. Y en esa gracia, porque no había ley, en otras palabras, los antidiluvianos o antediluvianos, para ellos era un misterio, una verdad revelada, la nación judía. Adán veía que Dios le había dicho habrá una simiente. Entonces él no vislumbraba o como dijera, no se había manifestado el pueblo judío. Entonces se proyectó en la vida de Adán, en la vida de Enoc, en la vida de Noé, etcétera, etcétera. Se había proyectado ese misterio, la nación judía. Se vino a manifestar ¿en quién? En Abraham. Abraham es el padre de la nación judía, pero fue hecho padre por su fe, porque es que Dios pide que tú te acerques en espíritu. El espíritu es aquella partícula que hemos recibido de Dios. La Biblia dice, sopló Dios aliento en la vida del hombre. Fue un ser viviente. Por eso, una persona que es católica, pues no puede ser oída su oración. Una persona budista no puede ser oída su oración. Una persona mormón, etcétera, etcétera, etcétera. Un judío en este tiempo no es oída su oración. ¿Por qué? Porque la persona necesita que su espíritu esté en comunión con Dios. ¿Y cómo logramos hoy esa comunión? A través de Cristo. Cristo es el que nos pone en la línea recta, en la dirección correcta. ¿Qué sacas tú con ir a una iglesia para que te den lo que quieres oír? Te hablen lo que quieres escuchar. Sí, varón, tú vas a ser próspero. Sí, varón, Dios va a desatar bendición. Y tú estás en pecado. Pues no va a haber nada. Así uno se rompa la garganta hablando. Tú necesitas reconocer que debes entrar en la dirección correcta. Tú puedes tomar un bus con dirección al cielo y cuando te das cuenta el bus va con dirección al infierno. Pero yo lo tomé, pero vas mal. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela. Tuvo que por la fe seguir las pisadas de aquel que le llamó a hacer una nación. Hoy, por esa fe de aquel hombre, somos insertados en el pueblo judío,
en la fe cristiana. Por eso, la raíz apunta también en la idea del apóstol a la fe solitaria de Abraham. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.